Gloria al Señor. Nuestro Dios es bueno, Él es grande y misericordioso. Amén. Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y le he puesto por título Espera y dependencia. Digan conmigo, espera y dependencia. Qué importante es que cada uno de nosotros aprenda a caminar en el Señor y a depender de Él etapa a etapa. Dice la palabra del Señor que cada día trae consigo sus propios afanes. Y esto es verdad. En la vida enfrentamos diferentes tipos de situaciones, conflictos, dificultades, aflicciones, pero lo cierto, amados hermanos, es que nosotros hemos sido llamados a vivir en un estándar más alto, en un estándar de confianza, en un estándar de dependencia de parte de Dios. Así que este es un buen día para que nosotros podamos afirmar nuestra espera y nuestra dependencia del Señor. Y así como lo muestro en la imagen, podamos darnos cuenta que así como un bebecito depende de sus padres, nosotros necesitamos aprender a depender del Señor. Yo le animo a que abra su Biblia y vayamos juntos a el libro de los Salmos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 123. Salmo 123 y vamos a leer los versos 1 y 2. Cuando usted lo tenga allí donde se encuentre, diga fuerte, gloria a Dios. Es tiempo de gozarnos, es tiempo de alabar al Señor, es tiempo de bendecir su nombre y exaltarle porque Él ha hecho maravillas entre nosotros. Amén. Dice el Salmo 123, versos 1 y 2 lo siguiente: hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo, como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama. Así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que nos muestre compasión. Me encanta la forma en la cual el salmista está plasmando en esta expresión la dependencia que debe de existir en el corazón del pueblo de Dios para con Él. Hoy más que nunca necesitamos como iglesia del Señor afirmar nuestras convicciones y tomar las decisiones pertinentes que nos ayuden a mantenernos firmes en el camino del Señor y podamos seguir avanzando en unidad con nuestro Dios. ¿Por qué le menciono esto? Porque hoy vivimos en una sociedad en la que pareciera que hemos sido entrenados por la vida a resolver por nosotros mismos las situaciones que enfrentamos y vivimos en el día a día. Es cierto que cada uno de nosotros somos responsables hasta cierto punto del grado de bienestar y estabilidad que llegamos a experimentar. Pero también es cierto, amados hermanos, que cuando experimentamos una situación que nos rebasa y nosotros tratamos de controlarla y no logramos establecer control sobre dicha circunstancia, esto comienza a generar en nosotros un grado de incomodidad y frustración. Es verdad, vivimos en una sociedad en la que a la gente le gusta tener cierto grado de control sobre las circunstancias que vive. Y cuando surgen situaciones en nuestra vida que no podemos controlar, nos llegamos a sentir impotentes y en ocasiones incluso hasta derrotados. ¿Sabe? Es lamentable cuando nosotros como hijos de Dios llegamos a abrazar una actitud ante la vida de derrota, principalmente porque las situaciones que estamos viviendo se han salido de control. Es tiempo de volver a confiar en el Señor, es tiempo de afirmar nuestra confianza en aquel que dio su vida por nosotros. Recuerde lo que la Escritura dice y la palabra del Señor dice que si Dios no nos negó a su Hijo,
sino que lo entregó por nosotros, ¿cuánto más no nos dará junto con Él todas las cosas? Así que hoy es un buen momento para que usted y yo tomemos la decisión de afirmar nuestra confianza en el Señor y aprender a depender de Él. Usted y yo necesitamos aprender a depender del Señor, porque de otra manera no vamos a poder contrarrestar las situaciones que estaremos enfrentando, no solo en nuestro presente, sino también en nuestro futuro. Recordemos que la vida cambia con facilidad y hoy necesitamos tomar la decisión de continuar firmes en el Señor a pesar de las circunstancias. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros no tomamos cartas en el asunto, y comenzamos a permitirle a las circunstancias o situaciones que enfrentamos generar inestabilidad en nuestro corazón, la amargura, la frustración, los problemas van a comenzar a apoderarse de nuestra vida y van a comenzar a producir en nosotros insatisfacción. Y hoy necesitamos comprometernos más con Cristo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque mucho hemos escuchado acerca de la espera en Dios, mucho hemos aprendido de ello. Sin embargo, aprender a esperar en Dios es una cosa y depender de Dios es otra. Quiero repetirlo y que usted lo tenga muy claro. Aprender a esperar en Dios es una cosa y depender de Dios es otra cosa. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos estar de acuerdo con esperar en Dios, pero cierto tiempo, solo bajo ciertas circunstancias y determinadas condiciones. Escuche bien esto, pero pocos logran llevar su nivel de confianza en el Señor al grado de depender de Él. Hoy hay muchos cristianos que están diciendo, no, pero es que yo voy a esperar en el Señor. Sí, pero ¿cuánto estás dispuesto a esperar en Él? ¿Cuánto tiempo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y cuáles son las condiciones que estás presentando delante del cielo para decir que puedes esperar en Dios? ¿Sabe que muchas veces pareciera que la respuesta de Dios tarda? Pero en realidad, todo ese tiempo que para nosotros nos parece prolongado, lento y en el que pareciera que destaca la ausencia del Señor, es solamente un proceso a través del cual Dios nos está perfeccionando. Por eso es importante que entendamos la diferencia sobre esperar en el Señor y depender de Él. Estamos acostumbrados a decir que queremos esperar en el Señor, que estamos dispuestos a esperar en Él, pero bajo nuestras condiciones. Y algo que debemos entender es que cuando se habla de depender del Señor es bajo sus términos y sus condiciones. Escuche esto. Depender de Dios va más allá de abrazar la idea que Dios cumplirá nuestro deseo en determinado tiempo. Porque muchos de nosotros estamos creyendo que esperar en Dios es darle el tiempo al cielo para que cumpla nuestra voluntad, para que cumpla nuestros deseos. Pero estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque esperar en Dios de la manera correcta implica no poner nuestra mirada en aquello que nosotros queremos, sino estar alineando nuestro corazón a la voluntad del Señor. Y depender de Dios implica llevar el corazón un poco más allá, en el sentido en el cual vamos a esperar en el Señor y vamos a estar dispuestos a abrazar su respuesta a nuestra petición, aun cuando ésta no nos beneficie. Es decir, nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a esperar en el Señor y abrazar pacíficamente, amorosamente su respuesta. Eso, amado hermano, es depender de Dios.
Y creo que la iglesia del siglo XXI necesita aprender a depender de Dios, ya no condicionándole a un tiempo, a una forma, a un determinado tipo de circunstancias o condiciones, sino más bien dejarnos en sus brazos, abandonarnos en Él y permitirle al Señor cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que depender del Señor también es una forma de adoración. Depender de Dios implica renunciar a nosotros mismos, hacer a un lado nuestra voluntad y entregarle a Él el dominio y el señorío de nuestra vida. Depender de Dios es estar sujetos a su voluntad. Depender de Dios es abrazar su propósito por encima de nuestros proyectos, anhelos, deseos o sueños, sabiendo que lo que Él determine para nosotros, escuche bien lo que voy a decir, es lo mejor. Eso solo te lo da un grado de confianza alto. Porque de otra manera siempre estaremos titubeando sobre si aquella situación que yo estoy viviendo es realmente lo que Dios quiere para mi vida. ¿Sabes? Necesitamos entender esta verdad. Y es que si yo estoy caminando en obediencia a la voluntad de Dios y estoy caminando en unidad con el Espíritu del Señor, lo que estoy viviendo está dentro del propósito de Dios para mi vida. Necesitamos abrazar esta verdad, porque de otra manera vamos a estar viviendo en inestabilidad y esto va a comenzar a generar un distanciamiento entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Y entonces no vamos a poder tener una vida cuya expresión sea adoración, sino más bien nuestra vida va a comenzar a parecer la expresión de una queja, la expresión de un corazón que no ha sabido aprender a esperar en el Señor. Cuando nosotros abrazamos el propósito de Dios para nuestra vida, también aprendemos a confiar en el Señor. Un claro ejemplo que vemos en la Escritura es la vida de Abraham. Usted recordará al patriarca y cómo su vida dio ejemplo no solamente de confiar en el Señor, sino más allá que eso, nos dio ejemplo de lo que significa depender de Dios. Me encanta cuando la palabra del Señor nos muestra en Génesis que Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo que tanto amas, tu único hijo en el cual tienes puesto tu corazón, entrégamelo. Y Abraham, sin titubear, comenzó a vivir el proceso que le implicaba obedecer a Dios. Dice la palabra del Señor que él iba con sus criados e iba con Isaac y llegó un punto en el cual Dios le mostró el lugar donde él debía de sacrificar a su hijo y le dijo a los criados que se quedaran allí mientras que él y su hijo subían a adorar. Mientras que ellos subían, Isaac se percató que tenían la leña y el fuego, pero no había un cordero para el sacrificio. Isaac estaba familiarizado con la forma en la cual su padre adoraba. Y esto como paréntesis, amados hermanos, yo quisiera tomarlo como una oportunidad para decirle a todos los que son padres de familia que necesitamos inculcar en nuestros hijos los principios de la palabra de Dios que les permitan a ellos saber la forma en la cual Dios está esperando de sus vidas el ser adorado. Isaac, cierro el paréntesis, Isaac sabía la forma en la cual se debía adorar a Dios. Y en un momento le preguntó a su padre, papá, tenemos la leña, contamos con el fuego, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y ahí fue donde Abraham le respondió, hijo, el Señor proveerá.
Esa expresión de el Señor proveerá nos da una clara muestra de que en el corazón de Abraham había no solamente una convicción sobre la importancia que tenía el aprender a esperar en el Señor, sino la trascendencia que tiene el depositar tu presente y tu mañana en las manos de Dios. Esto, amada iglesia, es depender del Señor. Y lamentablemente la iglesia occidental, la iglesia del siglo XXI, no está acostumbrada a depender de Dios. La iglesia quiere esperar en el Señor, pero de acuerdo a sus términos, en sus condiciones, en el tiempo que la iglesia así lo determine. Abraham en algún momento tuvo esta misma actitud cuando el Señor se presentó delante de él en el desierto y le dijo que tendría una descendencia numerosa. Pasó el tiempo y esto no sucedía. Y Abraham creyó que debían ayudarle a Dios. Comenzó a desesperarse y Sara, viendo la aflicción del corazón de su esposo, le propuso que tomara a su esclava para que a través de ella su esposo tuviera descendencia. Posteriormente conocemos la historia y Dios le dice a Abraham que su descendencia sería a través de Sara, su esposa. Sin embargo, ya aquellas decisiones premeditadas, decisiones no bien pensadas, ya se habían consumado y esto había traído al mundo a un hombre de nombre Ismael, el cual hasta la fecha generaría grande conflicto entre el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham por parte de Sara y la descendencia de Abraham por parte de Agar. Dios, amados hermanos, desea que nosotros aprendamos a vivir en paz y estabilidad, sin afanes, sin preocupaciones, sin cargas innecesarias. Y para eso Él desea que nosotros aprendamos a confiar en Él. Porque de otra manera nuestra vida estará siempre en un constante ir y venir, en ascenso y descenso, y la inestabilidad de nosotros a causa de aquello que con nuestros sentidos percibimos nos irá colocando en un punto de mayor estrechez en el cual confiar en el Señor sea realmente algo difícil y prácticamente imposible de lograr. Hoy quiero enfatizar algo que por mucho tiempo les he mencionado y es que Dios es confiable. Digan conmigo, Dios es confiable. Una vez más, Dios es confiable. Dios es confiable, amados hermanos. Y si su respuesta a nuestra vida, a nuestras peticiones han tardado en venir, es porque Él desea que aprendamos a depender de Él. No solamente que digamos, yo estoy esperando en el Señor y nos inquietemos y nos apresuremos a buscar una solución que más o menos se adapte a lo que nosotros queremos. No, esperar en el Señor es depender de lo que Él determine para nuestra vida. Esperar en el Señor es renunciar a lo que nosotros estamos anhelando para abrazar con paz y alegría aquello que Él nos está brindando, cuando aún muchas veces su respuesta para nosotros sea un no. Nuestro corazón, al depender de Dios, sabrá recibir su respuesta y en ello encontrará contentamiento. Abraham, como muchos de nosotros, no podía controlar este suceso que en su vida estaba aconteciendo. Sin embargo, su confianza y dependencia de Dios eran absolutas. No en balde, la Escritura dice que Abraham era llamado por Dios su amigo. Imagínense el grado de confianza, imagínense ustedes el grado de intimidad que había entre Dios y Abraham para que él pudiera depender completamente de lo que Dios determinara para su vida y él abrazar dicha voluntad como lo mejor para su vida. A muchos de nosotros
nos falta depender del Señor. Porque sí declaramos, y como lo he estado subrayando, que confiamos en Él, que esperamos en Él, pero siempre y cuando su voluntad no me afecte. Porque si su voluntad me afecta, entonces yo veré la manera de resolverlo a mi forma, a mi gusto, a mi modo. Y sabe, eso ya no es dependencia. Hoy tenemos que aprender a confiar más en el Señor, esperar en Él y depender absolutamente de Él, depositar nuestra confianza en Él. Necesitamos, como hijos de Dios, entender esta verdad y darnos cuenta que hoy más que nunca nos urge crecer. Mire, vea lo que tengo proyectado en la pantalla y vamos a leerlo juntos. ¿Le parece? A la cuenta de 3 lo leemos juntos. 1, 2, 3. Como hijos de Dios, necesitamos crecer en nuestra fe para poder ver incrementado también nuestro grado de dependencia de Dios. No podemos decir que dependemos de Dios si primero no hemos aprendido a humillarnos delante de Él. Esto es básico y fundamental en el caminar cristiano. No podemos, amada iglesia, decir que estamos realmente dependiendo del Señor si no hemos estado primero dispuestos a humillarnos delante de Él, quebrantar nuestra voluntad delante del Señor. Y para que nosotros podamos hacer todo esto, necesitamos crecer en nuestra fe. Porque de otra manera no vamos a poder ver incrementado nuestro grado de dependencia de Dios. Muchos de nosotros podemos decir, es que yo tengo fe, pero ¿qué grado de fe tienes? ¿Un grado de fe para esperar que Dios cumpla tus caprichos? ¿Para que Dios responda a tus necesidades en el tiempo que tú quieres y en la forma que tú deseas? ¿Ese es el nivel de fe que tú tienes? Un nivel de fe en el cual si Dios no responde como tú quieres, ¿buscarás tú tu propia solución? Necesitamos hoy entender que la dependencia de Dios implica también un quebrantamiento de nuestro corazón. Y no hablo de resignación, hablo de contentamiento. Recuerde que cuando nosotros nos resignamos, renunciamos a la posibilidad que en Cristo pudiéramos alcanzar. Pero cuando nos contentamos, disfrutamos de lo que Dios en el presente nos da, aspirando a lo que en el futuro Él nos ha prometido, sabiendo que lo que en este momento yo pueda tener de parte de Dios será para mí lo que Él ha considerado mejor para mi vida. Pero yo no puedo considerar que lo que Dios me está brindando en este momento es lo mejor para mi vida si yo no puedo confiar en Él. Si tú no tienes un grado profundo de confianza en el Señor, tú vas a mirar al cielo con sospecha. Vas a pensar que Dios no está haciendo lo suficiente para tu vida. Y hoy necesitamos corregir esta forma de pensamiento, porque Dios te está proveyendo de lo que tú necesitas en este momento de tu vida. Y si estás atravesando por un momento de estrechez, por un momento de prueba, por un momento de dificultad, por un momento de escasez, no veamos como que el cielo tiene un despropósito para nuestra vida. Al contrario, veamos que en medio de esa circunstancia difícil, Dios está participando junto con nosotros del propósito que Él tiene para nuestra vida. Confiar en Dios va más allá que decir, yo espero en Él. Esperar y depender de Dios es esencial para vivir con plenitud y contentamiento en el corazón. Necesitamos, amados hermanos, crecer en nuestra fe. Y esto solo lo vamos a lograr a través de las Escrituras, a través de una profunda intimidad con el Señor en la oración,
a través de la comunión con el Espíritu Santo. Solo de esta forma usted y yo vamos a poderle conocer mejor. Solo de esta forma vamos a poder profundizar en una relación en la cual, sin temor, yo pueda aceptar la voluntad del Señor para mi vida. Necesitamos crecer y esta es una realidad de la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI hoy más que nunca necesita crecer. Crecer en su fe, ser perfeccionada en aquello que el Señor nos está permitiendo vivir. Porque, ¿sabes? Ninguna situación escapa al propósito de Dios. Y si nosotros entendemos esa verdad, pues vamos entonces a mantenernos confiados en Él, sabiendo que Él cuida de nosotros. Esto es algo muy importante que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6, verso 11, una verdad muy trascendente. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Repite conmigo, Dios no es injusto. Una vez más, Dios no es injusto. Hay algunos de nosotros que egoístamente podrían argumentar y decir, y si Dios no es injusto, ¿por qué no tengo las finanzas suficientes como para comer carne todos los días? Y si Dios no es injusto, ¿por qué no me he comprado ese auto de lujo que tanto deseo? Y si Dios no es injusto, ¿por qué no he logrado adquirir ese departamento que deseo? Y si Dios no es injusto, ¿por qué no me han promovido en el trabajo? ¿O por qué perdí ciertos privilegios que yo tenía mientras laboraba en tal institución? O incluso, si Dios no es injusto, ¿por qué no me he visto favorecido en determinada o cual situación que llevo ya tiempo pidiéndole? ¿Sabe? Estas expresiones denotan una sola cosa. Estamos esperando que Dios haga lo que nosotros queremos, pero no estamos esperando en Él y mucho menos estamos dependiendo de Él. Si tú esperaras en el Señor y dependieras de Él, ninguna circunstancia en torno a ti tendría ni siquiera la posibilidad de molestarte, porque tu negocio, tu familia, tu empresa, tu trabajo, tu vida, tu salud, tu mañana, tus relaciones están en sus manos. Muchos de nosotros, la realidad, no hemos aprendido a esperar en el Señor y no hemos aprendido a depender de Él. No, es que si Dios realmente me amara, no hubiera permitido que me descontaran en mi trabajo estos bonos, esta ganancia que yo obtenía. ¿Sabes? El Señor Jesucristo dijo que en el mundo enfrentaríamos aflicciones. El problema es que no queremos enfrentar las aflicciones. Y cuando las vivimos, le reclamamos al cielo. Nos molestamos con el gobierno. Nos enojamos con el prójimo. Cuando en realidad deberíamos de darnos cuenta que si estamos sufriendo una injusticia, en medio de esa injusticia Dios será glorificado si nosotros aprendemos a depender de Él. Pero si nosotros nos impacientamos y comenzamos a buscar soluciones que nos den la respuesta que nosotros queremos, aun cuando muchas veces sabemos que es contraria a lo que Dios ha determinado, estamos cavando nuestra ruina. Hebreos 6:10, y lo tenemos proyectado aquí en la pantalla, nos dice que Dios no es injusto. Y esa es la base suficiente como para que nosotros abracemos sus determinaciones para nuestra vida con contentamiento. ¿Cuántos de nosotros nos hemos frustrado porque hemos pasado noches enteras orando porque Dios cambie nuestras circunstancias? Porque Dios nos sane, porque Dios nos provea, porque Dios nos supla. Y lo que vemos es como aquella viuda, solamente una tinaja de harina,
y un poco de aceite en el jarro. Pero sabes, si tú aprendes a depender del Señor, lo poco que consideras tener te será suficiente. Pero si tú no dependes del Señor, lo mucho que consideras alcanzar desobedeciéndole no te será suficiente jamás. Desobedecer a Dios, tratando de ayudarle para obtener lo que nosotros queremos y necesitamos. Torcer el derecho, torcer la justicia. No nos habla de inteligencia, no nos habla de capacidad, nos habla de rebeldía, nos habla de un corazón inconforme. Hoy necesitamos aprender a depender del Señor, a confiar en Él. Y si estoy experimentando situaciones que no son agradables, tanto en lo personal como en lo laboral, como en lo familiar, en lo financiero, yo voy a confiar en Él. Yo voy a esperar en Él, yo voy a depender de Él, porque sé que Él tiene la última palabra en mi vida y porque Él me ama. Abraham pudo haber levantado el cuchillo para clavarlo en el pecho de su hijo, consciente que la decisión que él tomaría cambiaría su vida radicalmente, pero que al hacerlo él estaría dentro de la voluntad de Dios para su vida. Y sabes, Dios no tardó en proveer y no le dio una manada de 100 corderos ni de 100 machos cabríos. Le dio solo uno y fue suficiente. Sombra de lo que vendría a ser en Cristo. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Dios no es injusto. Y la forma en la cual hasta hoy has percibido su respuesta nos indica que Él es fiel. Pero también revela en nuestra vida nuestro grado de contentamiento. ¿Cuál es el grado de contentamiento que hay en nuestra vida? ¿Cuál es el grado de contentamiento que en este momento tenemos en nuestro corazón? Porque seamos honestos, muchos de nosotros cuando las situaciones no se dan como esperamos, cuando las situaciones no se dan como queremos, nos molestamos, nos enojamos, reclamamos. Y sabe, hoy es un buen momento para que Dios quebrante nuestro corazón y le digamos al Señor: haz en mi vida como tú quieras. Haz en mi vida, Señor, como tú desees. Cumple tu propósito en mí, en la forma que tú determines. Porque solo tú, Señor, sabes cómo tratar con alguien como yo. Muchas veces ni nosotros nos conocemos tan bien como Dios nos conoce. Por eso cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: dame a tu hijo, tu único hijo al que tanto amas, Dios sabía cómo probar a Abraham, cómo tratar con Abraham. Si a ti Dios te conoce de tal forma que sabe que la única manera de tratar con tu corazón y quebrantarlo es a través de la circunstancia que estás enfrentando y que te está doliendo, es porque Él quiere provocar un resultado que lo glorifique en tu vida. Nadie te conoce mejor que el Señor. Y por eso es que hacemos bien en depender de Él, sabiendo que Él no es injusto. Ahora, veamos un ejemplo y veamos claramente este ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Vamos a abrir la escritura, por favor, en Filipenses capítulo 4. Vamos allá. Filipenses capítulo 4. Y vamos a darle lectura al verso 12. Filipenses capítulo 4, verso 12.
Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Pongan mucha atención. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Aleluya. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Escuche, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Ahora, leamos lo que tenemos proyectado en pantalla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando aprendes a depender de Dios, la forma en la cual la vida se presente no es relevante, ya que sabes que sin importar el resultado, tu vida y todo cuanto tienes están en las manos de Dios. Cuando aprendes a depender de Dios, la forma en la cual la vida se presente no es relevante. No deja de ser importante, pero ya no es relevante. ¿Por qué? Porque sabes que sin importar el resultado que la vida te provea, sabes que Dios te tiene en sus manos. El apóstol Pablo está expresando esta gran verdad y él dice, sé tener de sobra como sé también tener escasez. Y sabe, esta expresión que leímos en Filipenses 4:12 no nos habla de una persona conformista. Tampoco de alguien que ya se resignó a lo que venga. No. La expresión del apóstol Pablo, amados hermanos, apunta a un hombre que ha aprendido a depender de Dios. Y en esa dependencia, él ha descubierto una virtud que nos permite hallar deleite en la voluntad del Señor. Y esa virtud es el contentamiento. A mayor dependencia, mayor contentamiento. El problema es que como yo no he aprendido a depender de Dios y solo quiero esperar en Él, en mis términos, en mi tiempo, en mis formas y bajo mis condiciones, pues vamos. Si algo no se da como yo quiero, no puedo experimentar en ello contentamiento. No alcanzo a descubrir el deleite que me implicaría el estar en la voluntad del Señor. Hoy es lamentable la forma en la cual muchos cristianos viven frustrados porque Dios no hace lo que ellos quieren. Y sabes, Dios no va a hacer lo que tú quieres que hagas, que Él haga. Dios hará lo que Él sabe que es bueno para ti. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Y no se va a resignar a cumplir sus propósitos, tus propósitos, en tu vida. Porque sus caminos son más altos que los nuestros. Y sus pensamientos también son más altos que los nuestros. Necesitamos aprender a depender del Señor. Y si hoy tengo estrechez, y si hoy tengo enfermedad, y si hoy tengo problemas, y si hoy tengo dificultades, yo debo aprender a depender del Señor, a aceptar su voluntad en mi vida con alegría, con contentamiento. No me estoy resignando. Yo haré lo propio, pero voy a caminar en unidad con Él, en acuerdo con Él. No me voy a precipitar a tomar decisiones que me coloquen en una posición en la cual yo tenga la facilidad de suplir mi deseo, sino que voy a esperar pacientemente en Él y voy a hacer aquello que a mí me corresponde hacer de acuerdo a lo que Él me ha mostrado que debo de hacer y dependeré de Él para lo que venga. Necesitamos hoy quitar la carga de insatisfacción que muchos de nosotros estamos llevando sobre nuestros hombros. Dios
no quiere verte insatisfecho. Él quiere verte feliz. Y aún con lo poco que consideras a tus ojos tener, disfrutarlo, porque tienes contentamiento. Di conmigo, yo deseo aprender a confiar y depender en Dios. Yo deseo aprender a confiar y depender de Dios. Necesitamos aprender a depender de Él. Necesitamos aprender a confiar en Él, pero de una forma tal que nosotros podamos descansar en su presencia. Escucha esto. Solo hasta que decidas depender de Dios podrás experimentar en tu corazón con el contentamiento, sin importar la situación en la que te encuentres, ya que tu confianza estará vinculada al Señor y no a algo limitado o a alguien falible. Cuando tú dependes del Señor, tu confianza está anclada a aquel que todo lo puede, a aquel para el cual nada es imposible. Y entonces en tu corazón hay contentamiento. Y si en mi mesa solo hay un plato de legumbres, voy a bendecirlo porque Él me ha dado lo suficiente, lo que yo necesito. Imagínense al apóstol Pablo pasando hambre. Imagínense al apóstol Pablo experimentando escasez. Si él no dependiera del Señor, hubiera vivido frustrado, amargado, enojado. Pero cuando tú aprendes a depender del Señor, no importa la situación que estés enfrentando, Él nos tiene en el hueco de su mano. Y lo que soy y lo que tengo están seguros en Él. Necesitamos aprender a depender del Señor. Y si tú eres un pastor y estás viendo esta transmisión, nosotros no dependemos de los donativos de la gente. Nosotros dependemos del Señor. No importa si un alto porcentaje de la iglesia se olvidó de nosotros. Nosotros dependemos de aquel que nos llamó. Y en eso debemos de tener paz, alegría, contentamiento. Porque tal vez estamos experimentando un momento de estrechez, pero debe de ser para nosotros motivo de gozo para saber que aún en medio de toda limitante, Él no es injusto. Si Dios no te ha respondido como tú has deseado, es porque Él está tratando contigo. Él sigue hablando a tu corazón, pero tú estás inestable, estás desesperado, estás apresurándote. Y la palabra del Señor para ti hoy es: aprende a esperar en Él y deposita tu confianza completamente en el Señor. ¿Por qué es importante esto, amados hermanos? Porque solamente de esta manera es que vamos a poder ver la bendición del Señor en medio de cualquier circunstancia. Ustedes ya han escuchado esa expresión que dice: ¿y tú cómo ves el vaso? Bueno, el pesimista lo ve medio vacío, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? El optimista lo ve medio lleno. Pero ¿sabes una cosa? Más allá que fijar nuestra atención en el nivel de agua, deberíamos aprender
a agradecer por lo que tenemos. No es si veo mucho, no es si veo poco. Es darme cuenta que tengo lo que Dios ha determinado proveerme y darle gracias. Eso es tener contentamiento. No es decir, es que yo merezco más. Es que yo estoy esperando en el Señor, pero como ya se tardó, le voy a echar la mano. Es que yo estoy esperando en Dios, pero si Él no se apura, pues yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Es aprender a esperar activamente y depender con convicción de Dios, depender de Él. Escucha esto. Cuando aprendes a depender de Dios, tu corazón es capaz de agradecer por lo que no tienes, disfrutar de lo que tienes y espera con expectativa y gozo lo que vendrá. Te lo vuelvo a leer. Cuando aprendes a depender de Dios, tu corazón es capaz de agradecer por lo que no tienes, disfrutar de lo que tienes y espera con expectativa y gozo lo que vendrá. Eso es depender de Dios. Porque puedo darle gracias por lo que no tengo. Disfrutar de lo que tengo. Y esperar con expectativa, con ilusión, con gozo por lo que vendrá. Depender de Dios no depende de lo que en torno a mí suceda. Depende de qué tan bien lo conozco y qué tan profunda es mi relación con Él. Entonces, necesitamos entender esa verdad para poder experimentar la plenitud del contentamiento en nuestro corazón. Y entonces, no ser simplemente gente positiva o pesimista, es ser objetivos y agradecidos, sabiendo que nuestra fortuna, nuestra estabilidad, nuestro gozo, no depende de aquello que me es dado, sino del saber que la voluntad de aquel que me lo dio es para conmigo. Y esta es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Vamos a concluir leyendo esta porción de Lucas capítulo 12, versos del 29 al 31, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Tenemos proyectado el texto en la pantalla y lo vamos a leer juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y dice así: no estén pendientes de lo que van a comer o a beber, ni se preocupen por eso. La gente, y lo subrayo, que no conoce a Dios, trata de conseguir esas cosas, pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. En vez de eso, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. En vez de eso, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. Amados hermanos, necesitamos aprender a depender de Dios. No tener una idea equivocada de lo que es confiar en Él y esperar en nuestros términos y bajo nuestras condiciones. No, esperar en Él y depender de Él. Pero para ello, recuerden, necesitamos crecer en nuestra fe. Y no vamos a poder crecer en nuestra fe si no intimamos más con Dios. Abraham pudo esperar y depender de Dios porque tenían una relación muy estrecha. Hoy estamos siendo llamados por Dios para profundizar en esa relación que nos permita conocer mejor a Dios.
¿Está usted dispuesto? No solamente a decir, yo espero en el Señor, sino a realmente esperar en Él. ¿Está usted dispuesto a depender de Dios? ¿Y usted abrazará pacíficamente y con amor la respuesta que Él tenga para usted, aun cuando esta respuesta no le beneficie? Considérelo, porque depender de Dios va más allá de las palabras y tiene que ver con depositar nuestra vida en sus manos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.